Buenas tardes y gracias a todos y todas por venir a esta primera sesión del ciclo de sesiones organizadas por el área de soberanía alimentaria de Amigos de la Tierra España en el marco del Mes Internacional contra la Agricultura Industrial de la campaña Good Food, Good Farming. Lo que buscamos es tratar con una mirada holística el modelo actual de producción y consumo de alimentos y los graves impactos que tiene en la vida de las personas, pero también en nuestro entorno. Antes de nada me presento, soy Miguel Díaz, responsable. Disculpad que ha habido un pequeño problema técnico. Eh, por empezar ya entrando en materia, creo que a estas alturas no es necesario volver a profundizar sobre que estamos en una emergencia climática y ecológica, ya que es por todas conocida, pero quizás sí es interesante reflexionar sobre hacia dónde podemos transitar para evitarla y cuáles son las fuerzas de oposición o de resistencia al cambio que estamos observando. Y quizá aquí los tratados de comercio e inversión internacional sean uno de los pilares fundamentales en los que se está intentando apuntalar el neoliberalismo, favoreciendo un modelo de economía completamente en contra no solamente de los límites del planeta, sino también de las bases materiales de la propia vida. Y con esto hablamos no únicamente de todas esas emisiones derivadas del transporte, por ejemplo, de mercancías que facilitan ese tipo de tratados, sino también del conjunto de prácticas y estrategias derivadas de esto para fomentar una economía de lo rápido, de lo barato, de lo automático y que sin duda tiene unos altísimos costes ambientales y de destrucción del territorio, pero que también tiene una carga a nivel humano enorme y arrastra vulneración de derechos humanos, merma la calidad democrática y por tanto no podemos permitirlos en una sociedad como la que aspiramos. Para profundizar en este tema vamos a contar con Andrés Muñoz, responsable de soberanía alimentaria de Amigos de la Tierra España, quien hará una presentación general sobre la problemática, especialmente el de la Unión Europea con Mercosur, apoyándose en el informe que recientemente hemos publicado desde nuestra Federación Internacional. Así que muchas gracias, Andrés, por estar aquí. Y también estaremos con Martina de Paula, activista de Fridays for Future Madrid, uno de los grandes movimientos climáticos de la actualidad, que aunque a simple vista pueda parecernos lejano como el nexo de unión que tienen con el comercio internacional, tiene mucho que decir esto, y es que como parte de su iniciativa europea tienen como uno de los puntos centrales el tema del comercio internacional. Entonces, pues, van a tratar sobre este tema y sobre cómo podemos también apoyar a este tipo de iniciativas. Así que muchas gracias, Martina, por estar aquí. No quiero robaros más tiempo, así que solamente deciros que, de nuevo, gracias por venir y por la participación. Ya sabéis que, tanto si nos estáis viendo a través de YouTube como de Facebook, podéis poner ahí vuestros comentarios, que luego los iremos retransmitiendo a los ponentes y podemos solucionar todas las dudas o todos los debates que existan. Así que, de nuevo, muchas gracias por estar aquí y por la lucha diaria que llevéis cada día. Andrés, cuando quieras. Muchas gracias, Miguel, y muchas gracias, Martina, también por estar aquí. Y paso a compartir con vosotras la pantalla. Bueno, pues como bien comentaba Miguel, hoy presentábamos un informe de nuestra Federación Europea sobre los impactos sociales en salud y medioambientales que podría tener la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Mercosur, un informe que hemos presentado esta mañana y que lleva como título pues el verdadero coste de este acuerdo comercial, y que creemos que lo que impulsa este tratado es poner en venta a las personas, la salud y el planeta frente al interés general, ¿no? Anteponer los intereses comerciales y económicos de ambos bloques frente al interés general de la población y de los entornos naturales. Pues para contextualizar un poco, comentar que el acuerdo entre la Unión Europea y el acuerdo y Mercosur y el bloque del Mercosur es un acuerdo que lleva negociándose desde hace 20 años y que recientemente ha sido aprobado entre ambos bloques, ¿vale? El Mercosur, cuando hablamos del bloque de Mercosur, nos referimos a los países de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, ¿vale? Y este acuerdo comercial, de ser aprobado y ratificado por ambos bloques, sería el mayor acuerdo comercial jamás aplicado en ambos bloques, valga la redundancia, ¿no? Sin embargo, este acuerdo comercial va a tener, como decía al comienzo, un enorme coste tanto para las personas y para el planeta, como veremos a continuación. Las consecuencias, pues va a ser supondría la escalada y la intensificación de los incendios en la Amazonía, como ya vemos que se vienen produciendo desde hace 2 veranos intensamente, y que este acuerdo comercial lo ahondaría en esta línea. Supondría, como mencionaba Miguel, el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero,
la alteración en la producción de alimentos a nivel local en los países del Mercosur, el aumento de los pesticidas peligrosos y demás sustancias tóxicas que pondrían en riesgo la seguridad alimentaria en Europa. Además, creemos que esta adhesión también refuerza la posición del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que es conocido por la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres, la vulneración de los derechos de las personas campesinas y trabajadoras del mundo rural, así como un líder que hace bandera de la destrucción del medio ambiente y pone en cuestión los acuerdos de París sobre el cambio climático. Pues bien, creemos que antes de entrar en vigor este acuerdo comercial, que todavía debe ser aprobado por la Comisión Europea y el Parlamento Europeo y además debe ser ratificado por los parlamentos de los Estados miembros, aún tenemos mucho que hacer para frenar y parar este acuerdo comercial. Y es el momento, creemos, de rechazar con contundencia este acuerdo comercial que, como decía, va a poner en riesgo la integridad y la salud de las personas, la conservación del clima y el medio ambiente. Por eso, en el informe que hoy hemos presentado, analizamos 3 ejes sobre los impactos que va a tener que tendría este acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. El primero de ellos sería el daño que ejerce al clima y al medio ambiente. ¿Vale? Este acuerdo va a suponer que se van a reducir los aranceles que actualmente hay en vigor y que favorecerán la producción agraria en los países del Mercosur, en particular 3 productos que son clave para aumentar la deforestación, el daño al medio ambiente y la aceleración del cambio climático. Estos productos son la carne de vacuno, la soja y la producción de etanol. Estos serán los productos que aumente su exportación hacia los países de la Unión Europea. En contrapartida, la Unión Europea aumentará la exportación de maquinaria, coches y productos químicos, principalmente para la producción agraria en este último tipo de productos. Según estimaciones hechas por la organización amiga Grain, el intercambio comercial entre ambos países que va a suponer este acuerdo comercial va a suponer el aumento de la producción o la exportación de carne bovina en torno a un 50%, un 540% aumento de la producción y comercialización de etanol hacia la Unión Europea, aumento del 60% del arroz, el 55% de aves y de la producción y comercialización de soja se desconoce, pero se estima en una gran cantidad. Va a ser uno de los grandes productos estrella cuya exportación a la Unión Europea va a aumentar. En contrapartida, en cuanto a productos de tipo alimentario, la Unión Europea importará mantequilla, fórmula infantil de origen lácteo, la producción de quesos y la de leche en polvo desnatada. La comercialización de ambos productos, como veremos, también pondrá en riesgo las producciones locales de todos estos tipos de productos, ¿no? Allá donde se produce. Pues bien, en cuanto a huella climática que va a suponer el aumento de la producción y comercialización de algunos de estos productos, como son la carne de bovino, la carne de ave, el azúcar, los lácteos, el etanol y el arroz, pero no la soja y la mantequilla, porque no sabemos a ciencia cierta todavía en cuánto va a suponer ese aumento de la producción y comercialización, supondrá una huella que ahora veremos, que supondrá el aumento del 25,5 millones de toneladas de dióxido de carbono anual, pasaremos a unas 34,2 millones de toneladas. El origen de ese aumento de las emisiones vendrá principalmente por el aumento de la producción y comercialización de carne de res en un 82% y el resto de porcentajes vendrán de las aves, el etanol, el queso y la leche en polvo. Para que nos hagamos una idea de la magnitud del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, en el caso del dióxido de carbono anuales, por este aumento de la producción y comercialización impulsada por el tratado, vendría a ser esos 8,7 millones de toneladas, el equivalente a un poco más de las emisiones anuales de una ciudad como Lisboa, Córdoba o aproximadamente de Belo Horizonte en Brasil. Otra de las cuestiones que van a salir reforzadas con este acuerdo comercial y que vienen impulsadas por un modelo alimentario industrializado
basado en la producción de soja transgénica, es el impulso de lo que se ha venido a llamar, o refuerzo de lo que se ha venido a llamar de la república tóxica de la soja, que si no sé si habéis oído esta terminología, pero es como se suele llamar comúnmente a esta zona principalmente de Brasil, Argentina y Bolivia, donde en las últimas décadas la producción industrializada de soja ha tenido enormes impactos medioambientales y sociales que podéis ver en este mapa también de los compañeros de Grain. Entre algunas de las cuestiones que están vinculadas con esta producción de soja están, como decíamos al comienzo, el aumento en los incendios del Amazonas, que en estos 2 últimos años hemos visto cómo el aumento ha ido aumentando año a año, pero también vemos cómo el aumento en el uso de pesticidas, principalmente el glifosato, en los que se basa en esta producción industrial de soja, ha ido también en aumento. Para que tengamos una magnitud de las cantidades de agrotóxicos que se están utilizando actualmente en Brasil, Argentina o Paraguay, como podéis ver, pues la superficie equivalente a áreas que han sido donde se utilizan estos agrotóxicos, pues podrían ser el equivalente a estos países que veis reflejados de la Unión Europea. También los impactos en la salud de las poblaciones rurales que viven en estas zonas son enormemente considerables. El aumento de cánceres, tumores y enfermedades, leucemias infantiles, etcétera, etcétera, están enormemente documentadas y vinculadas al aumento de estos agrotóxicos. El segundo eje sobre el que queremos visibilizar que va a suponer el aumento del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur va a ser la importación de comida tóxica a la Unión Europea. Este acuerdo comercial va a suponer la relajación de las reglas y los controles de seguridad alimentaria de los productos que se van a importar desde el Mercosur, pese a que ha habido en estos años una enorme cantidad de escándalos de seguridad alimentaria en Brasil y pese a que las diferencias de las normas de controles, tanto medioambientales como de salud, son enormemente amplias en ambos bloques, ¿vale? Para que tengáis, para ejemplificar algunas de las cuestiones sobre las que nos referimos, de lo que va a suponer el impacto en la salud de los consumidores y del riesgo al que nos vamos a exponer, mencionar que actualmente Brasil y Argentina son los mayores productores de soja transgénica del mundo. De hecho, el 95% de la soja brasileña y argentina es transgénica. Este acuerdo comercial lo que va a hacer es fortalecer la presión de estos gobiernos para la importación y el aumento de la importación de estos productos a la Unión Europea con el consiguiente riesgo para la población. A su vez, los consumidores vamos a estar expuestos a enormes peligros debido a los niveles de pesticidas de los productos que se van a importar. Pues no olvidemos que actualmente en Brasil se están utilizando 149 pesticidas que están prohibidos en Europa por problemas de salud y problemas de seguridad alimentaria. Muchos de los productos que se vayan a importar impulsados por este tratado comercial van a entrar en la Unión Europea y van a suponer riesgos para la salud humana. En cuanto a los riesgos relacionados con la importación de carnes, recordar que en Brasil actualmente está permitido el uso de la hormona de crecimiento ractopamina, una hormona que actualmente está prohibida en 160 países, incluidos todos los países de la Unión Europea, y que la relajación o la disminución de los controles en las fronteras creemos que va a suponer un aumento del riesgo de importación con carne con esta sustancia química y que también supondrá un riesgo para los consumidores. También hay riesgos asociados a la importación de aves, en concreto de pollo infectado con salmonela o carne contaminada, como ya ha sucedido en innumerables ocasiones con productos que han sido importados de la zona del Mercosur y que como marca este tratado comercial, la relajación de los controles en los mataderos del Mercosur creemos que supondrá también el aumento del riesgo. Y por mencionar un último caso, pues este acuerdo comercial va a suponer el aumento de la importación de carne de vacuno a la Unión Europea y creemos que uno de los grandes beneficiados será la empresa brasileña JBS, que es una de las mayores productoras mundiales de carne de vacuno,
que se ha visto salpicada por numerosos casos de comercialización de carne podrida y que creemos que este acuerdo comercial también podrá suponer un riesgo en ese sentido. Además del riesgo para la salud de los consumidores, las importaciones de productos agrarios, principalmente carne de vacuno a la Unión Europea, supondrá irremediablemente la caída de los precios y podrá poner en riesgo la viabilidad económica de innumerables pequeños productores ganaderos de Europa que verán obligados a echar el cierre en un contexto, no olvidemos, de crisis económica como la que estamos viviendo tras la crisis sanitaria del COVID. Y en tercer lugar, este acuerdo comercial, si se lleva finalmente a su ratificación, supondrá la violación de los derechos humanos en los países del Mercosur, ¿vale? La firma de este acuerdo comercial, por un lado, implicará justificar terribles violaciones de derechos humanos en Brasil y apoyar un gobierno, no olvidemos, que pone en riesgo los derechos más básicos que garantizan una democracia y innumerables derechos sociales, y pondrá, por poner también algunos ejemplos de situaciones en las que ha sucedido en los últimos años, por recordar que, por ejemplo, las mafias de la selva, que son grupos organizados que circulan por Brasil y que están relacionados con la tala ilegal del bosque y el acaparamiento de tierras, pues han recurrido a la intimidación y a la violación y a la realización de asesinatos, y han sido prácticas que han sido amparadas por el gobierno actual de Brasil. Solo también por poner una cifra que refleje la magnitud de la vulneración de derechos humanos que tiene lugar en Brasil, entre los años 2009 y 2018 se han realizado 363 asesinatos de activistas medioambientales por la defensa de la tierra en Brasil. Asesinatos que en muchos de los casos no se investigan y que quedan en la mayor de las impunidades, ¿no? Y bueno, pues esto es algo que está siendo amparado por el gobierno actual de Bolsonaro y que creemos que la aprobación de este tratado comercial viene a ahondar esa aprobación por parte de la Unión Europea de estas políticas, ¿no? Por otro lado, este tratado comercial va a suponer que la referencia en este tratado a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos indígenas solo se van a contener en las disposiciones de comercio y desarrollo sostenible, que no serán legalmente vinculantes y, por tanto, su cumplimiento no podrá ser exigido a los países. Y otra de las cuestiones muy importantes referidas a los derechos laborales, estos no se van a encontrar amparados bajo este acuerdo, ya que tampoco se va a garantizar de manera explícita. No debemos olvidar también que Brasil no ha ratificado el convenio de 1948 de la OIT sobre la libertad sindical y sobre la protección del derecho a sindicación. Por resumir, este tratado de la Unión Europea y Mercosur va a suponer un incremento en la producción y la importación de mercancías, principalmente de coche y maquinaria por parte de la Unión Europea y por parte del bloque del Mercosur de carne de vacuno, soja y azúcar para la producción de etanol. También aumentará el envío de estas mercancías en ambos sentidos y los efectos directos los vamos a ver reflejados en el aumento de la contaminación del aire, en la relajación de los estándares para los transgénicos y pesticidas en la Unión Europea, un enorme aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, un enorme aumento de la deforestación en la zona del Mercosur, aumento de la apropiación de tierras, el aumento de la contaminación del suelo y el agua en la zona del Mercosur, y en la zona y en las poblaciones y en los países de la Unión Europea nos veremos expuestos a unos alimentos tóxicos, se verá vulnerado nuestra seguridad alimentaria y el derecho a la salud, aumentará el cambio global, una pérdida de biodiversidad en términos generales y la destrucción de la pequeña agricultura a pequeña escala y la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas y de los trabajadores. Por tanto, desde Amigos de la Tierra exigimos creemos que la Unión Europea no puede seguir externalizando los impactos climáticos y ambientales y sociales de su política alimentaria. Creemos que debe haber una coherencia entre los compromisos climáticos y los compromisos de conservación de la biodiversidad con los principios también de precaución en la salud y el medio ambiente,
y con los derechos y con el respeto de los derechos humanos. Exigimos, como organización que formamos parte de la campaña en contra de los tratados comerciales, la cancelación de las negociaciones, ratificaciones y acuerdo en vigor de todos los tratados comerciales, empezando por este tratado con el Mercosur, pero sin olvidar el tratado del CETA, el TTIP, el acuerdo con Japón, Vietnam, México, Australia y Nueva Zelanda, muchos de ellos también actualmente en negociación. Creemos y solicitamos una apuesta inequívoca por los canales cortos de comercialización en el marco de la Unión Europea. Como decía bien Miguel al inicio, no podemos continuar con esta huida hacia adelante en seguir impulsando la comercialización de productos transoceánicos con los impactos medioambientales, climáticos y sociales que tiene. Por tanto, desde el área de soberanía alimentaria de Amigos de la Tierra, lo que demandamos es una política alimentaria común en la Unión Europea, que incluya todas las políticas sectoriales, desde la producción, comercialización, distribución y consumo, con el fin de apoyar esa transición tan necesaria del sistema alimentario hacia la soberanía alimentaria, la agroecología y la salud planetaria. Y con esto terminaría. Muchas gracias a todas. Muchas gracias, Andrés. Muy interesante todo lo que has contado y han empezado a surgir dudas por el chat. O sea que, si te parece, Martina, empiezas cuando quieras y las resolvemos todas al final, ¿vale? Muchas gracias por estar aquí. Genial, pues bueno, soy Martina, soy parte de Fridays for Future, Juventud por el Clima, del territorio de Madrid. Y bueno, antes que nada agradecer por darnos esta voz una vez más y también un poco hacer hincapié en que por las características de nuestro movimiento, a ser un movimiento juvenil que empezó el año pasado, que recién la semana pasada hicimos un año de nuestra primera gran manifestación, como que empieza al menos a ser gratificante el tener un espacio en este tipo de eventos y el darnos cuenta que la juventud pues también tenemos algo que decir. Sí que es verdad que en un principio puede parecer que qué tenemos que ver, qué tenemos que decir nosotras de los tratados de libre comercio, especialmente el Mercosur, pero llevamos un año con una iniciativa ciudadana europea que, para quien no conozca un poco qué es esto, es una herramienta que tiene la ciudadanía de la Unión Europea para que un grupo de al menos un millón de personas puede pedir a la Comisión Europea que proponga un texto legislativo en alguno de sus ámbitos de acción para debatirlo y tratarlo. Entonces, lo que hemos hecho ha sido construir este texto y estamos en ese proceso de recopilación de firmas que acaba el 23 de marzo del año que viene para presentar este texto a la Comisión Europea y pedir que se hable de estas temáticas. Ahí veremos un poco, bueno, a lo largo de este ratillo que voy a estar hablando, se va a ver esta relación con Mercosur y que recientemente además hemos tenido una campaña divulgativa en redes sociales poniendo en evidencia los efectos negativos que tiene este tratado. Sobre todo lo hicimos a finales de agosto, donde fue tan mediático los incendios que estaba habiendo en el Amazonas, entre otras zonas de América Latina. Y bueno, y por último me gustaría terminar un poco recalcando la importancia de la soberanía alimentaria, de cómo lo que comemos no tiene que destruir, sino que construir. Y haciendo un especial hincapié en este pilar tan fundamental de la lucha ecologista y que muchas veces es dejado de lado. Bueno, para empezar con la iniciativa ciudadana europea, bueno, es uno de los mayores consensos que hemos alcanzado desde Fridays for Future a nivel europeo, donde de alguna manera, bueno, eso, hacemos nuestras propuestas, que son 4 concretamente, sobre distintos ámbitos de actuación que creemos que la Unión Europea podría llegar a tener. Una vez más, y es una frase que tenemos muy hecha y que no paramos de repetir, no es que nosotras hayamos hecho unos estudios, sino que realmente estamos retransmitiendo los estudios que ya están hechos por parte de la ciencia, vamos, que no lo decimos nosotras, sino lo dice la ciencia. Entonces, voy a compartir aquí la página web que tenemos, que es esta de aquí. Que ahí está. Básicamente ahí muestra las firmas que llevamos por ahora.
Te muestra este sería el tipo de página que casi todas las iniciativas ciudadanas europeas pues suelen tener este tipo de de página donde te muestra las firmas que llevamos. También es muy interesante saber de las iniciativas ciudadanas europeas en general que tiene que tener un mínimo de firmas por cada país. Es decir, tiene que estar presentada mínimo desde 7 países distintos y cada uno debe cumplir un mínimo de firmas. En España, pues por ahora vamos bien, pero sí que es verdad que no paramos de tener campañas de divulgación de esta iniciativa para darlo un poco a conocer, porque sí que es verdad que cuesta. Nuestros 4 objetivos principales, como sale aquí, es de alguna manera creemos que el Acuerdo de París es insuficiente. Bueno, es prácticamente como todas las medidas climáticas que surgen, no van a tiempo y además son insuficientes, no son ambiciosas, y lo que pretendemos nosotros es que haya una reducción del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, de manera que en 2035 lleguemos por fin al cero neto y no como se pretende por la legislación climática vigente de llegar al cero neto en 2050, porque de esa manera no se podría cumplir ese aumento de como máximo 1,5 grados propuesto por el Acuerdo de París. Después, un segundo punto es aplicar un ajuste en las fronteras de la Unión Europea de las emisiones de carbono. Aunque tenemos nuestras dudas sobre la ecofiscalidad y cómo nos posicionamos, sí que tenemos bastante presente que lo que consumamos tiene que costar lo que realmente cuesta. Y cuando hablamos de soberanía alimentaria, este concepto es realmente importante porque en este caso estamos simplemente hablando de las emisiones producidas al realizar los productos, pero es que hay tanto detrás y habría que abarcar tantos ámbitos porque no es solo con lo que se contamine, sino como comentaba el compañero, con qué productos químicos puede estar hecho, el nivel de precariedad que pueden llegar a tener los trabajadores y trabajadoras depende de qué zona estemos hablando, pero bueno, en este caso nos centramos simplemente en las emisiones. Y al igual que el punto anterior, queremos que se rija por ese consenso que se logró en 2015 en la COP21 de 1,5 grados. Es decir, que lo que estamos pidiendo es simplemente que se mantenga lo ya acordado anteriormente. El tercer punto es no firmar ningún tratado de libre comercio con los países socios que no sigan una ruta compatible de 1,5 grados. Aquí decimos según el Climate Action Tracker, pero porque es el que hemos encontrado, porque queríamos intentar encontrar un organismo que fuera lo más imparcial posible y es quien hemos encontrado, pero como precisamos también ahí en la página web, está abierto a que si se quiere ver desde otro organismo que mida, pues adelante. Y bueno, ya como último punto tenemos que la Unión Europea elabore materiales educativos gratuitos para todos los países miembros de la Unión Europea, materiales educativos gratuitos en relación al cambio climático, que realmente no deja de ser no deja de tener una gran relación con nuestro propio movimiento y por ser la juventud que se está formando. Bueno, en esta iniciativa ciudadana europea, a mí personalmente, sí que me ha supuesto como una apertura de ojos de mostrar que la ciudadanía tenemos poder de decisión. Es decir, que si hay una serie de tratados, una serie de acuerdos, de legislaciones con las que no estamos de acuerdo, pues sí que tenemos poder de intervención. Y que si no llega a ser de estar en un movimiento ecologista, pues quizás yo personalmente no me hubiera enterado. Y como que de alguna manera con esta iniciativa ciudadana europea no solo pedimos a la gente, como se ve en la página web, no solo pedimos a la gente que firme, sino que involúcrate también en la lucha ecologista en el territorio en el que vivas. Y de alguna manera eso es una propuesta un poco más ambiciosa que la Ley del Clima Europea para poder así, para combatir la emergencia climática. Después, voy a compartir otro. Aquí está.
Vale, esta es, bueno, hacemos muchas campañas por redes de divulgación y una de aquí tenemos, por ejemplo, las infografías que más utilizamos con abajo donde se puede firmar esta iniciativa ciudadana europea sobre los 4 puntos que he explicado de una manera así muy concisa para que cualquier persona pues lo pueda entender que estamos pidiendo. Es respetar el Tratado de París tanto por el tema de las emisiones cero para 2035, como establecer este ajuste de carbono en la frontera, que es donde vamos a hacer especial hincapié en relación con el Tratado Mercosur, Unión Europea-Mercosur, los límites de este comercio libre, donde ya hemos participado en otros foros, nos hemos informado por el Tratado sobre la Carta de la Energía, como que sí que es un tema que es bastante curioso y que realmente hay mucha información que la ciudadanía suele desconocer. Y bueno, el último punto de la educación, un material importante porque la educación sigue siendo la base de todo y nunca hay que parar de sensibilizar a la población. Bueno, aquí tenemos un poco donde la imagen de la izquierda sería el estudio en el que nos hemos basado en la mayor parte para elaborar esta iniciativa ciudadana europea y luego ya en relación a lo que nos trae aquí, que es el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, a finales de agosto, cuando estuvimos un año más viendo las catastróficas consecuencias de los incendios del Amazonas debido a esa deforestación masiva por, como ha comentado el compañero, el uso de los suelos para comerciar, en su mayor parte, con Europa, nos quisimos también informar y de alguna manera divulgar la información que íbamos consiguiendo sobre el Tratado de Mercosur. Entonces, aunque realmente poco puedo decir yo comparado con lo que ha dicho el compañero, que sí que lo ha explicado paso por paso, sí que me gustaría de alguna manera mostrar las infografías que dimos a conocer para también de alguna manera pues, mostrar la posición de Fridays respecto a esto. Y bueno, tuvimos esa campaña de América Latina está en llamas, que realmente sigue en llamas, entonces seguimos de vez en cuando poniendo alguna cosilla, sobre todo con las compañeras de Fridays de estos territorios. Y bueno, las 4 razones que vimos más importantes para parar este acuerdo de la Unión Europea con Mercosur sería esa deforestación de la selva amazónica, porque como conocemos es el pulmón verde de la superficie terrestre, el incremento de las emisiones de CO2 al no poder seguir, al perder tanta vegetación y además por el por qué se está perdiendo esa vegetación. Después, alimenta la vulneración de los derechos humanos de las comunidades indígenas. Aquí, como no nos cansamos de repetir que la justicia climática no se puede entender sin justicia social, este verano fue especialmente, que realmente es un poco, seguía la misma línea de lo que ya estábamos viendo, cómo se empezaron a quitar tierras de zonas indígenas. Es decir, que ya no es solo terrenos y el daño medioambiental que se está causando, sino que además el daño humanitario, el daño a la propia población de esos territorios. En tercer lugar, conlleva grandes impactos en la subsistencia de agricultoras europeas, ya que las importaciones son a menor precio, por tanto, el sector primario de la Unión Europea se ve terriblemente afectado y además entra y es un poco también lo que hacemos nosotros, especial hincapié con la Iniciativa Ciudadana Europea, que en la Unión Europea tenemos nuestras legislaciones sobre con qué no podemos producir, con qué químicos no podemos utilizar, qué modelos agrarios no conviene fomentar. Entonces, como que nos extraña que podamos seguir consumiendo productos que no entren dentro de la propia legislación de la Unión Europea. Y como cuarto punto, este beneficio al contaminante negocio automovilístico. De alguna manera es lo que se termina derivando. Entonces, una vez visto estas graves consecuencias del Tratado de Unión Europea-Mercosur y cómo la ciudadanía tiene herramientas para trabajar para poder combatir
este tipo de acuerdos dañinos tanto para nuestro planeta como para las personas que habitan en él, hace ver una vez más la importancia que tiene esta soberanía alimentaria. Y aunque realmente no sea el problema principal, bueno, no es el problema principal, aunque no sea la problemática que nos ha reunido hoy aquí, sí que está directamente relacionada, es derivada de. Aunque estemos hablando de grandes tratados internacionales, va a persistir que el cambio tiene que venir de lo local a lo global. Y cómo está, y un poco en relación tanto del material educativo que se necesita para tener conciencia de qué nos estamos metiendo en el cuerpo, de que de tener la información necesaria como para poder saber qué productos elegir, las legislaciones también nos lo tienen que facilitar. No solo ya por tema de etiquetado, tema de que puedes tener todas las intenciones de comer bien, pero que luego no sepas qué realmente estás comiendo porque no te informan realmente de ello, sino que además comemos lo que nuestras regulaciones lo permiten. Y es por eso que este tratado debería hacer especial hincapié en qué está prohibido en Europa consumir y qué nos está viniendo de afuera. Bueno, como siempre repetimos, no hay justicia social sin justicia climática. Y como leyéndome el informe que están sacando hoy Amigos de la Tierra, me gustó la primera frase con la que empezaba el informe y era un poco con la que me gustaría terminar esta pequeña intervención que he tenido sobre, bueno, que tenemos Friday sobre este tipo de, sobre este tratado, es decir, mostrar cómo nosotras, que realmente hace año y medio la mayoría parte del movimiento éramos chavalas y chavales que no teníamos realmente idea de todo lo que está pasando, bueno, sí que sabe, de toda nuestra capacidad de actuación frente a todo lo que está pasando. Pues me gustaría terminar con esta frase que es de que ya va siendo hora de poner en el centro a las personas, a la salud y el planeta. Y muchas gracias. Muchas gracias, Martina. Y sobre todo, muchas gracias por la frase final, que yo creo que resume tal cual lo que estamos buscando estos días. Por meternos ya con... Bueno, antes de nada, pues ibas a ir trayendo las preguntas que están saliendo por los chats. Y lo primero que os tengo que mandar son muchos saludos de mucha gente de muchos países del mundo. O sea que un placer teneros a todos y a todas por aquí. Ligado un poco con lo último que comentabas, Martina, de claro, al final nosotros como ciudadanos tenemos un papel como muy limitado en tanto en cuanto nuestras posibilidades de consumo son aquellas que nos permite el mercado, como que es muy difícil salir de ahí. Sin embargo, preguntaba Javier acerca de todo aquello que podemos hacer a nivel individual, pero dentro del colectivo, digamos, pues todo lo que son recogidas de firmas, manifestaciones. Recogidas de firmas, creo que nos vas a decir una en concreto para evitar el Tratado de Mercosur, pero no sé si además queréis añadir alguna cosa que pueda suceder en los próximos días o meses, o alguna acción que tengáis como un poco en la cabeza para compartirla con todo el mundo. Pues, bueno, como ya sabemos, la iniciativa individual debe ir de la mano de la iniciativa colectiva y es verdad que, bueno, eso es hacer especial hincapié en que hay mucho que podemos hacer de decidir qué comemos, pero no nos podemos olvidar que comemos lo que se nos permite comer y lo que las regulaciones lo que las regulaciones de alguna manera establecen. Entonces, como que asumir parte de nuestra responsabilidad y asumir también que no tenemos que culpabilizarnos en exceso. Y bueno, respecto a las recogidas de firmas, pues la iniciativa ciudadana europea que tenemos, que, bueno, esta iniciativa ciudadana de acciones ante la emergencia climática, pues es una buena manera para empezar, pero realmente hay un montón y con que te pongas a buscar vas a encontrar de todos los tipos y colores con la que te sientas más cómoda y que cuantas más firmes mejor, que aquí hay que colaborar todas con todas. Y como acciones así grandes, bueno, estando en la situación como está y especialmente en Madrid, pues por ahora estamos viendo un poco, quizás la semana que viene hay alguna cosilla por parte de otros movimientos, pero que todavía está así todo muy
muy inconcluso porque toca reformularse en estos momentos. Y sí que es verdad que el viernes pasado tuvimos nuestro aniversario de Gran Acción Climática y salimos a las calles por todo el territorio español de distintas maneras, convocatorias abiertas, cerradas, manifestaciones, concentraciones, según lo que cada territorio podía y las fuerzas que tuvieran y cómo estuviese la situación. Y bueno, entonces como que todavía estamos recuperándonos de esa gran acción que la verdad que muy contentas por cómo salió, muy segura, muy separaditas todas y con ni mucha gente ni muy poca. Así que... Perfecto. No sé si Andrés quieres añadir alguna cosa más. No, me parece que lo que planteaba Martina, ¿no? De que la toma de conciencia es como uno de los primeros pasos, ¿no? Y ser consciente de la realidad que nos rodea y la realidad política y comercial y la organización colectiva. O sea que enfatizo las palabras de Martina. Pues por pasar de lo particular a lo general, también nos preguntan acerca de qué acciones coordinadas hay a nivel europeo. Sobre todo yo entiendo por la pregunta que habla no de organizaciones concretas, sino si hay pues hay coordinadoras que unen a gran parte del movimiento ecologista o hay algún tipo de acción de este tipo a nivel europeo, pues si nos podéis compartir también si conocéis. Relaciona en contra del Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea. Hasta donde yo conozco, primero en el Estado español hay una campaña donde hay un gran número de organizaciones sociales, ecologistas, sindicalistas de todo tipo en contra de los tratados de comercio e inversión y que por supuesto que están en contra del Tratado de Unión Europea-Mercosur y que están haciendo una labor encomiable desde hace muchos años y que invito a que la gente participe y se informe de ese trabajo. Y luego a nivel europeo también hay un trabajo coordinado de muchas organizaciones ecologistas y políticas y sociales en contra de que se están organizando en contra de este tratado, que desde que tuvimos conocimiento de su aprobación y desde que fuimos conscientes de los siguientes pasos en la ratificación del posible acuerdo, estamos organizándonos para hacer frente común frente a él. También hay un... Ay, perdona, Martín. Por aportar una cosilla más, que tanto que estén apoyando estas campañas contra estos tratados, existen un par de coordinadoras, por llamarlo de alguna manera, que están tanto a nivel estatal como a nivel internacional, que serían 2020 Rebelión por el Clima o By 2020 We Rise Up, que está sobre todo a nivel europeo y que en España funcionan, bueno, en la península ibérica, porque es con Portugal, pues es una plataforma coordinadora que funciona bastante bien y que últimamente está tomando mucha fuerza, y que también está la Alianza por el Clima, que aunque no se dedican exclusivamente a los tratados, sí que cuando han ido saliendo y cuando han habiendo campañas, han estado ahí aportando bastante y donde están prácticamente todos los movimientos ecologistas así con más renombre. También hay una pregunta que cada vez surge más y a nivel personal la verdad es que me pone muy contento que surja en todos los gobiernos que tenemos últimamente, que es que al final tenemos como dos estructuras muy distintas, ¿no? Decía Martina que vuestra primera gran acción al final fue hace un año, que un año en realidad no es nada, pero parece que hemos vivido muchísimas cosas. Y por otro lado, como una organización como Amigos de la Tierra, con una estructura mucho más asentada en el tiempo, digamos. ¿Dónde creéis, esto ya para el debate y podéis alargar lo que consideréis, que están esos puntos donde nos podemos apoyar mutuamente, esas sinergias que podemos crear para conseguir como un impacto cada vez mayor? ¿Levanta, Martina? Vale, empiezo y ya vamos hablando. Creo que esta es una muestra de dónde pueden estar esas sinergias y esos apoyos. Que dentro de lo que es una temática muy concreta, si en una temática tan concreta ya tenemos distintas cosas que decir, que no son excluyentes, sino que se van aportando y que vamos construyendo una manera de hacer frente a una problemática que nos preocupa a todas, es por donde tenemos que empezar y por donde estamos empezando. Entonces, ya tanto con las alianzas que acabo de mencionar, que es una manera de la que está colaborando, no sé, estamos trabajando mano a mano con Greenpeace. Greenpeace, al igual que vosotras, amigos de la Tierra, no deja de ser una
bueno, nosotros siempre decimos una de las grandes, de las que cuando no estabas metida en el movimiento ecologista decías, uff, es de Greenpeace, es de Amigos de la Tierra, es de Ecologistas en Acción, wow, se ve que está muy metida. Y estamos trabajando mano a mano, organizando manifestaciones mano a mano, como que las sinergias, a mí es una cosa que me gusta particularmente de lo que estoy viendo del movimiento ecologista, están hechas y se trabajan. Y además es muy curioso porque son movimientos muy intergeneracionales. Hay de todo tipo de edades y de todo tipo de personas. Entonces, es eso, ya desde estos eventos online estamos viendo distintas voces y distintas opiniones, distintas maneras de hacer frente a una problemática, tanto el hecho de sacar un estudio, hacer una gran campaña, como una recogida de firmas que aunque no sea dedicada especialmente a esto, tiene una clara relación. Entonces, como que por mucho que haya muchas organizaciones, asociaciones ecologistas, vamos todas a una y se nota. Sí, yo creo que son, como dice Martina, son movimientos que han tenido trayectorias temporales diferentes, pero que se enriquecen mutuamente, ¿no? Y se permean, ¿no? Yo creo que Amigos de la Tierra, como otras organizaciones ecologistas que ya tienen un amplio recorrido tanto en el Estado español como a nivel internacional, tienen una estructura de una cierta permanencia y tienen un posicionamiento sobre muchos temas y materiales que pueden ser útiles a movimientos como Fridays, y al mismo tiempo Fridays trae una frescura y una transversalidad a nivel social que creo que a mí, por lo menos personalmente, me recuerda mucho al movimiento 15M de hace unos años aquí en España, que consigue que las causas se universalicen y que podamos salir a la calle y hacer común, ¿no? un sentir y una preocupación que hasta hace unos años solo, digamos, estaba en manos del movimiento ecologista y que ahora creo que es un sentir mucho más global y generalizado en la sociedad, en este caso la española, ¿no? Sí, y un poco también haciendo hincapié en eso, como que lo que está viéndose últimamente y sobre todo estos últimos meses, que ha sido la gran puesta en evidencia de que las crisis no nos afectan a todas por igual, sí que al menos estoy sintiendo que esta transversalidad de la que acabas de hablar se está dando mucho en que la temática ecologista se está empezando a escuchar más porque está empezando a trabajar sinergias con todo tipo de movilizaciones sociales. Entonces, ya no deja de ser activismo ecologista o activismo social, sino ecosocial, no sé, es como... Y es una cosa muy curiosa en la que también me gustaría hacer especial hincapié de que mismo cuando estamos hablando el Tratado de Unión Europea-Mercosur, no es solo desastroso ecológicamente hablando, medioambientalmente hablando, sino también el coste social que tiene. No es solo el coste de la vida en sí, de la salud de las personas, de la salud del planeta, sino de las condiciones de la vida de las personas que se encuentran en esos territorios. Genial, pues hay un comentario que voy a intentar transformar en pregunta, que lo mismo es un melón y lo podéis devolver sin ningún tipo de problema, pero hacía Joan un comentario acerca de lo importante que es la educación desde pequeños, ¿no? Pues a través de juegos, de dinámicas de educación no formal, poder incidir en visualizar el problema que tenemos y la importancia que tenemos como seres ecodependientes. ¿Qué se os ocurre que podemos hacer para visibilizar? Pongo a los niños en este caso porque es a lo que remite el comentario, pero puede ser perfectamente a nuestro vecino del cuarto, que si ya es un tema complicado en general el de la crisis ecológica, el de los tratados internacionales, o sea, a mí se me escapa completamente. ¿Cómo podemos hacer para facilitar esos discursos, para poder hacerlos como más accesibles al entendimiento de las personas? Bueno, pues yo creo que la educación ecosocial es la gran ausente ahora mismo, ¿no? Se me ocurre en el currículum, vamos, no sé en la actual, porque hace unos años que dejé la educación formal, pero me imagino que seguirá igual y por lo que veo en lo que estudia mi hijo, pero yo creo que realmente hay un gran desfasaje entre la sensibilidad de la sociedad sobre cuestiones medioambientales o ecológicas y lo que luego el currículum, las prácticas educativas, ¿no?
precisamente ya no solo una ausencia, sino precisamente se enseñan doctrinas, ideas, se transmiten ideas y prácticas que son contrarias al interés general, a la conservación de la biodiversidad, de los ecosistemas y del planeta en términos generales, ¿no? Entonces, yo creo que iniciativas como las de Fridays, ¿no?, de impulsar que la Unión Europea y los Estados miembros tomen las cartas en este tema me parece fundamental, ¿no? Y yo sí que veo hoy bien, también un poco en relación a lo que planteaba Martina, que cada vez más en contextos más informales la sensibilidad y la educación sobre aspectos ecosociales, como han traído cuestiones como que hasta hace poco eran impensables, como la cuestión de los plásticos u otros temas, son cada vez están más presentes, ¿no? Como la movilidad, por ejemplo, ¿no? O sea que cómo introducir la educación sobre tratados comerciales, no sabría responderte ahora mismo, tendría que darle una vuelta, pero también la veo muy necesaria, ¿no?, sobre las prácticas comerciales. Y bueno, yo por corroborar también que no ha cambiado, sigue habiendo una falta muy grande de sensibilización ecosocial, sea cual sea el nivel educativo. Y sí que una manera como de mismo hasta que, bueno, hasta hace unos meses que empezó todo esto, una de las actividades que tenemos mucho desde Fridays es la sensibilización a jóvenes. Y esta sensibilización viene de la mano de ir a colegios. Vamos a colegios, institutos y de edades bastante variadas, porque depende mucho de quién contacte con nosotras, porque suele ser contactar por redes o colegios o institutos en los que nosotras hemos estado, o que la madre, la amiga de la madre trabaja y le interesa. Entonces va muy por lo que vamos pillando. Y por traer aquí un ejemplo que me parece que va en bastante relación, hubo una vez que nos llamaron desde un colegio a dar una charla a niños de, no me acuerdo si era quinto o sexto de primaria o algo así, y nunca habíamos dado una charla a gente tan pequeña. Entonces nos llamó la atención porque además no es que viniese una profesora, porque esto es mucho de típica profesora que le interesa esto, entonces se lo da a conocer al alumnado, sino que era una niña que le gustaba mucho Fridays y que le había pedido a su abuela por Navidad que viniese la gente de Fridays a hablar a su colegio. Entonces, claro, cuando llegamos fue increíble porque las niñas y niños que había ahí ya tenían un nivel de concienciación que era como, te estoy contando esto, pero tú realmente ya lo sabes. Y creo que nunca me había pasado de ir a un sitio, cuando vamos con las charlas de Fridays, contar las consecuencias de la emergencia climática y además, claro, cómo contarlo para niños de quinto de primaria, niñas y niños de quinto de primaria, de cómo te estoy hablando de las consecuencias de la deforestación masiva, de las inundaciones, que hay una ciudad que desaparece, cómo te meto todas las cosas negativas que están pasando e intentar acabar con un mensaje esperanzador para que no te desmotives y quieras de mayor seguir dando. Y fue increíble porque era como que ya sabían lo que estaba pasando, ya sabían qué se podía hacer, nos empezaron a contar qué hacía cada una de su casa, que si uno no utilizaba no sé qué químicos para lavar la ropa, que si no sé qué. Y claro, fue como es una muestra de que a las niñas y niños se les puede dar la información y ellas reaccionan perfectamente a eso. Me refiero que no es que no estén preparadas, que el miedo las vaya a bloquear, sino que si se cuentan las cosas desde pequeñas, si se da la información, si el trabajo de sensibilización empieza desde pequeñas, de una manera, de una manera que las haga participar, que las haga tener en cuenta que son parte del problema, pero es que son parte de la solución, pues, no sé, como que fue muy esperanzador y es una muestra de que hablar y hablar del problema, hablar de las soluciones, ya es un lugar por donde empezar. Y bueno, al igual que eso, ya en otras maneras de actuación, tanto el tema de las campañas de difusión por redes, que hablando en la juventud es donde más nos llega y que realmente hace que haya cierto nivel de concienciación, determinadas problemáticas que se dan mucho bombo por redes, y el hecho de trabajar informes y dar a conocer informes y luego mandarlo, y mismo este que acabáis de hacer es una cosa maravillosa porque son como, no sé si son 8 o 10 páginas, muy fácil de entender y cualquier persona que esté interesada en el tema lo lee y te enteras de qué está pasando. Entonces, como que son distintas maneras de actuación, ninguna excluyente con otra, y que hace falta encontrar bastantes más porque
hay que reinventarse, pero sí que es verdad que creo que ya se está haciendo bastante campaña, por así decirlo, para dar a conocer este tipo de tratados. Completamente de acuerdo. Al final, como dicen por los comentarios, los más pequeños a veces son los más grandes. Tenemos otra pregunta que es otro melón. ¿Consideráis que es posible ser ecologista o tener una sociedad sostenible dentro de los márgenes del sistema actual o del capitalismo? Yo creo que sí, ¿no? Yo siento por lo menos que el definirse uno como ecologista es un impulso o es una motivación o una utopía hacia la que uno pretende llegar, ¿no? Indudablemente no hay que lidiar todos los días con esa fatiga que llaman ecofatiga, ¿no? O esas contradicciones en las que todas entramos y que yo creo que desde Amigos de la Tierra ponemos siempre el peso en la responsabilidad, como decía también Martina, de las administraciones públicas y de los poderes públicos, ¿no? Comemos lo que nos dejan la regulación, ¿no? Decía Martina, ¿no? Yo creo que si somos conscientes de que como individuos tenemos muchas limitaciones, pero si nos juntamos como colectivo tenemos muchas capacidades, creo que tenemos mucha capacidad de transformación personal y también de transformación social y política y que la realidad está por construir. Y bueno, pues la construimos en el contexto en el que vivimos, no hay otro en el planeta que tenemos, claro. Joder, me ha parecido muy chula la frase de que como individuos tenemos limitaciones y que como colectivos muchas capacidades, y creo que está ahí el kit de la cuestión de si se puede ser ecologista en nuestro sistema actual. Claro que se puede, en tanto y cuando quieras y trabajes en sinergia con las personas de tu alrededor para serlo. Pues de momento no tenemos más preguntas en los chats, así que aprovecho este momento para animar desde aquí a que cualquier duda que tengáis nos la transmitáis. Yo, si me permite, Miguel, aprovecharía este momentito en la línea de lo que planteamos, creo que en la exposición que he hecho sobre el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Mercosur, ahondaba mucho en los impactos que estos tratados podría tener a nivel medioambiental, climático, en la salud y a nivel social en los países del sur global, en concreto en Mercosur, pero no me gustaría que la gente se quedara solo con esos impactos, sino que tengamos muy presente la capacidad que tenemos ahora mismo de frenar este tratado, ¿no? Y en eso no habla el informe y no he ahondado en ello, pero estamos en un momento de una coyuntura política donde actualmente hay varios países de la Unión Europea que han presentado dudas y hay parlamentos nacionales que han dicho que no van a ratificar este acuerdo. Y creo que como ciudadanos y como sociedad civil tenemos la capacidad ahora mismo, en concreto en España, de movilizarnos en contra del libre tratado y presionar al gobierno español para que pase del rol de sujeto activo o proactivo por este tratado a que cuando este tratado, si finalmente llega al Parlamento español, no sea finalmente ratificado, porque va a poner en riesgo a la población, como hemos visto, pero también va a poner en riesgo a los pequeños y pequeñas ganaderos y ganaderas de España y que creemos que no beneficia en absoluto a los intereses de la ciudadanía española. Y yo creo que tenemos todavía mucha capacidad de intervención en este sentido y creo que el momento es ahora. En estos próximos meses, de aquí a final de año, tenemos toda la capacidad de intervención y que creo que no tenemos que dejarla pasar la ocasión como sucedió con el Tratado del CETA, que luego una vez ratificado es muy difícil de revertir. Sí, hacer hincapié que el momento de actuar es ahora, pero para los tratados de energía particularmente y para lo que veamos que nos preocupa de nuestro contexto actual. Y hacer también especial hincapié, y sobre todo mientras van llegando las preguntas, que cuando lleguen nos dices, cómo, si ya de por sí está infravalorado el sector primario en nuestro país, cómo este tipo de
de tratados lo van a poner mucho más por debajo de lo que ya estaba. Muchas más dificultades, muchas menos ayudas de las instituciones públicas y mucho más difícil seguir adelante. Y que sí que es verdad que muchas veces en este tipo de tratados, en el territorio español, por ejemplo, no estamos escuchando las voces de nuestras agricultoras y nuestros agricultores respecto a un tratado que va en su mayor parte relacionado con que nos lleguen productos de otros lados. Y como que sí que es verdad que falta, al menos yo lo que veo mucho es que falta esa diversidad de voces y de preguntar a la ciudadanía en todo su conjunto y todo lo que eso conlleva. Entonces, es eso, que el momento de actuar es ahora y que no nos olvidemos nunca de tener esa crítica ante lo que nos viene desde las instituciones públicas. Es decir, ¿de dónde viene este tratado? ¿Quién ha decidido hacer este tratado? ¿Quién lo está apoyando? ¿Y queremos que nuestro país lo apoye? Y si no lo queremos, ¿qué hacemos en consecuencia? Entonces es eso, como que las herramientas para actuar en consecuencia estamos viendo que las vamos encontrando. Toca actuar y el momento pues es ahora. También con una pregunta que nos traen por el canal de YouTube, o sea, como que nos surge también, y más en este momento en el que es pues, más difícil aún la movilización, ¿no? Por todas las restricciones sanitarias con las que convivimos, el poder dejar de forma plausible que el descontento que podemos tener la ciudadanía con este tipo de iniciativas. Entonces lo que nos preguntan es que si normalmente los gobiernos ya nos hace poco caso, ¿cómo pensáis qué estrategias podemos seguir para cambiar esto? ¿Cuáles pueden ser las tácticas o las estrategias para poder ya no solamente poner el debate sobre la mesa, sino darle la vuelta a tal y como están las cosas? Difícil pregunta esta, ¿no? En un contexto de, ¿no? de reducción de libertades, de Y movilidad, ¿no? De ojalá saber la capacidad de respuesta. movilización. No lo sé. Lo que sí tengo claro es que ahora mismo, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, si finalmente se tiene que ratificar por el Parlamento, van a ser nuestros parlamentarias las que lo aprueben. La capacidad que tengamos de incidencia sobre su voto y el hacer sentir que es una cuestión que preocupa, a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención. El viernes pasado, Luis Planas, el ministro de Agricultura en Bruselas, manifestó públicamente que quería que se aprobara el Tratado de Mercosur ya, que había que superar las dudas y las reticencias que tenía Francia y Alemania frente a este tratado por los impactos que va a tener en deforestación y en el aumento de emisión de gases de efecto invernadero y que había que aprobarlo ya. Que unas declaraciones como estas de un ministro de Agricultura salgan tan baratas me sorprende, ¿no? Cuando además va a ser el sector agrario y ganadero español uno de los grandes perjudicados. Entonces, si somos capaces de, a nivel social, aumentar la información y la sensibilidad al respecto, creo que declaraciones como estas no van a tener más lugar, ¿no? Por ejemplo, hace unas semanas, las compañeras de Fridays en Alemania, ¿no? Junto a Greta, tuvieron una reunión con Angela Merkel y ella públicamente por primera vez presentó dudas ante este tratado, ¿no? Yo creo que gestos como los que ha hecho Merkel frente al movimiento de Fridays, que supongo que en Alemania será tan fuerte como aquí, hace que los políticos a veces se duden, ¿no? Y lo presenten públicamente, ¿no? Que luego sean del todo honestas o no esas dudas, ¿no? Pero si fuéramos capaces de hacerlo aquí en España, creo que habríamos ganado ya mucho, ¿no? En un contexto de limitación, claro, de movilización social. Sí, realmente la pregunta de cómo nos pueden escuchar es una pregunta difícil y que, como he dicho al principio, ojalá saber la respuesta porque nos solucionaría bastantes cosas. Con respecto, por ejemplo, a lo que pasa en Alemania, sí que es verdad que, por ejemplo, el movimiento de Fridays tiene muchísima más fuerza en Alemania. Y entonces, claro, los representantes políticos se sientan a hablar con las compañeras y a preguntar, ¿qué os parece esto? Que tengo dudas sobre esto, vuestra opinión. Y de esa manera surgen las dudas y se expresan las dudas. Y como has dicho, es bastante impactante que el propio ministro de Agricultura pueda mostrar su opinión, su acuerdo a algo que no se ha tratado, que no se ha hablado con la población, que no se ha hablado en el Parlamento. Entonces, no deja de ser curioso. Y
Y bueno, intentando buscar una manera de que nos escuchen, sí que es verdad que crear esa masa social crítica respecto a la problemática ya es un gran paso, pero claro, en este momento en el que las manifestaciones tienen que ser con tanto cuidado, no pueden ser masivas. Y claro, ¿cómo vas a reunir a la suficiente gente, pero no tanta, y no deja de ser una temática complicada? Entonces, claro, toca maneras de reinventarse, de dar a conocer las opiniones de una manera distinta. Y, por ejemplo, hablando desde lo que estamos haciendo este Fridays, porque es lo que conozco, sí que es verdad que el tema de las campañas de redes, ahora que nuestros representantes bueno, nuestros y nuestras representantes políticos lo están utilizando tanto, es una manera muy de acceder supongo que si ven que por redes sociales les está llegando mucha crítica respecto a un determinado tema, pues a lo mejor terminan haciendo caso, o al menos es lo que esperamos. Y lo mismo con las campañas de redes y de difusión, es una manera bueno, telemáticamente intentar llegar a algún lado. Pero es eso, el primer paso es la masa social crítica y eso se consigue hablando cara a cara, hablando con entornos, con círculos con los que puede ser que no que de normal no hablarías de estas cosas, como si es con tu vecino del cuarto, como decíamos antes, sí que hay que de alguna manera dar a conocer que esto está aquí y crear esa masa social crítica. Completamente de acuerdo con vosotras. También muy interesante lo que comentáis, ¿no? De que un ministro de Agricultura haga estas declaraciones y salgan gratis, como que ya es algo que debería como un poco llamar la atención y más como con este ritmo que tenemos de firmar la declaración de emergencia climática por la mañana y el Tratado de Mercosur por la tarde, que ya como que nos choca directamente con cuál es la política real tanto de nuestra nación como de la Unión Europea. Ligado con esto, nos comentan por el chat que dentro de todo este tipo de movilizaciones que va a haber, el 9 de noviembre, el 9 de noviembre, perdón, hay un Consejo de Ministros de Agricultura y que, por tanto, el 7 de noviembre se va a hacer un día de acción para intentar poner la fuerza y el foco mediático sobre esto. O sea que muchas gracias por recordárnoslo, compis, porque también puede ser una forma de poder llegar a esto y únicamente, ya que mencionaba lo de la declaración de emergencia, hay que recordar que en España se consiguió después de una acción directa no violenta organizada en nuestro país y que fue la que dio lugar a este tipo de iniciativa, ¿no? Que al final sí que es verdad que en la ciudadanía tenemos un poder que muchas veces se nos olvida, pero que está ahí. Entonces, pues, daros las gracias de nuevo por rescatar la fuerza colectiva. Sí, bueno, y eso que he dicho antes de que, claro, como en Alemania tienen mucha fuerza, se sientan a hablar, hacer especial hincapié en que el 7 de octubre del año pasado conseguimos que se sentaran a hablar con nosotras también. Entonces, de alguna manera es eso, que por mucho que comparándonos con otros países digamos, joe, ojalá estar así, joe, ojalá este grado de importancia del movimiento ecologista, de los movimientos ecosociales, pues pero aquí seguimos con la lucha y que se puede, y que estamos viendo que se puede, vaya. Pues de momento no tenemos más comentarios, así que vuelvo a animar a todas las que nos estáis viendo a que transmitís todas vuestras dudas, que seguro que hay alguna por ahí que se nos queda en el tintero luego. Sí, retomando lo que decía Miguel de Sangre antes sobre las declaraciones de Plana, sí que me parece interesante remarcar que este tratado de comercio se ha venido a llamar como un intercambio de coches por vacas, ¿no? O sea, la Unión Europea va a producir o va a exportar muchos más coches. En concreto, uno de los modelos que más se va a exportar son los famosos SUV, estos todoterrenos o todocaminos, o no sé cómo se llaman, que contaminan más que la mayoría de vehículos a cambio de la importación de carne de vacuno, ¿no? En el caso español se da la circunstancia de que, bueno, en el caso europeo, claramente este tratado de comercio beneficia a Francia y Alemania, que son los grandes productores de coches. En España, como somos una industria subsidiaria de automoción, pues creemos que el gobierno español pueda tener motivación para sumarse a este acuerdo porque de alguna manera indirectamente las factorías españolas va a generar un cierto empleo
en un contexto en donde con esta crisis sanitaria y ecológica creemos que es como una unidad hacia adelante, porque no va a suponer un gran beneficio para el caso de España. Pero otra de las cuestiones de las que normalmente no se suele hablar tanto es que este acuerdo de libre comercio lo que va a suponer también va a ser la importación de mucha soja transgénica del Estado español y un abaratamiento de esta materia prima, que es uno de los principales productos con los que se sustenta el gran modelo de ganadería industrial en España, en este caso del porcino. Y es probablemente por lo que el ministro Planas se alegra de que este acuerdo pueda salir adelante, porque no olvidemos que España somos los grandes productores, uno de los grandes productores europeos y mundiales de cerdo industrial. Entonces, una vez más, no tenemos que dejar entrar la soja del Mercosur, y por eso también el ministro Planas, al igual que probablemente otros ministros del ramo, se escoran más hacia los intereses de la gran industria, en este caso de la industria agroalimentaria del porcino, frente a los intereses de los pequeños ganaderos y ganaderas del Estado español, que apuestan por otro tipo de ganadería como la ganadería extensiva, ¿no? Y en ecológico. Sí, y un poco relacionando lo que acabas de decir, Andrés, con lo que comentaba Miguel de la declaración de la emergencia climática, es eso, conseguimos que se declarara la emergencia, pero hasta ahora cuesta ver cómo se ha actuado en consecuencia. Y esta sería una gran manera de verlo, de volver a poner, poner por una vez la vida y las personas en el centro, el medio ambiente y el planeta en el que vivimos. Y esta sería una gran manera de no priorizar, como acabas de decir, la gran industria, el comercio automovilístico, por, por, por apoyar nuestro sector primario y el sector primario de los países del sur también. Como que no deja de ser que era una reconversión global, pero que venga desde lo local. Genial, pues muchísimas gracias a todas las que nos habéis traído vuestras preguntas y muchísimas gracias Martina y Andrés por ser parte de esta primera sesión. Como sabéis, vamos a ir cerrando y solamente por hacer un pequeño recordatorio que estas jornadas no son solamente hoy, sino que vamos a tener diferentes sesiones a lo largo de todo el mes en diferentes cuestiones ligadas con lo que implica la ganadería y la agricultura industrial, tanto a nivel de cómo afecta a nuestros territorios, a nuestro medio ambiente, como a cómo nos afecta como personas y cómo vulnera los derechos humanos. Así que nada, animaros a participar en otras y de nuevo muchas gracias a todas por estar aquí y por participar. Y gracias de nuevo a Martina y Andrés y en extensivo a Fridays for Future y Amigos de la Tierra. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Miguel y Martina.